Recordáis que el último día de sociales vimos un PowerPoint en el cual explicábamos el comienzo de la edad contemporánea, ¿no? Y hablábamos un poco de las revoluciones a lo largo de la historia. Os dije que hay momentos de la historia en las cuales, digamos que no avanza de una forma continua, sino que la historia de repente pega un salto muy grande, ¿no? Hacia arriba y hacia mejor. Y eso se le llama revolución, y hay varias a lo largo de toda la historia del ser humano, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, del descubrimiento del fuego, de cuando empezamos a trabajar los metales, o del descubrimiento, la invención de la imprenta en este caso, ¿no? ¿Por qué hablamos de las revoluciones? Pues para contextualizar las dos grandes revoluciones que habían surgido durante la edad contemporánea. Ya hablábamos de la industrial y de la francesa. Vimos todo lo relacionado con la revolución industrial y dejamos la revolución francesa. Pues ahí es donde vamos a ir y de lo que vamos a explicar hoy, la Revolución Francesa. Vamos allá. La Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Industrial, que es la que vimos el otro día, digamos que era una revolución que sobre todo digamos que ponía el foco en la manera de producir, ¿no? En cómo de repente el mundo que conocíamos, que era como más artesano, más a pequeña escala, es decir, comercio local, comercio pequeñito, de repente pegó un cambio muy grande gracias a la máquina de vapor y surgió un comercio como muchísimo más grande, con empresas más grandes, con industria, ¿no? Fabricaciones en masa, es decir, fabricaban muchos productos para muchísima gente. Ese producto podía navegar en barcos de vapor, podía transportarse con locomotoras de vapor, por tanto, es lo que ahora conocemos como un mercado mucho más global, ¿no? ¿Y qué es la Revolución Francesa? Pues es una revolución que, en vez de ser en cuanto a la industria, es una revolución social, en cuanto a la sociedad. Vamos a ver por qué surgió esta Revolución Francesa, ¿no? Antes de la Edad Contemporánea, antes de la Revolución Francesa, Europa vivía bajo un régimen absolutista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quiere decir ni más ni menos que el rey es el que controlaba el poder, es el que decidía absolutamente todo, ¿no? Y la ciudadanía pues obedecía. Pero surgió un movimiento que se llamaba la Ilustración, aquí lo veis, ¿no? Primero, el régimen absolutista. Surgió la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Bueno, aquí así aparece bien. Aparece mal escrito, pero falta una T, es Ilustración, ¿vale? La Ilustración fue un movimiento de ideales, es decir, de pensamiento, en el cual se le daba mucha importancia al ciudadano, ¿no? Y se le concedían ciertos derechos. Es decir, era una forma de despertar al pueblo. Diciéndole, oye, mira, que tú tienes tus derechos, que tú tienes tus libertades y que no te los pueden violar de esa forma. Eso era la Ilustración. Y tuvo mucha importancia, claro, a la hora de proclamarse la Revolución Francesa, claro. ¿Qué era esto de la Ilustración, por tanto? Pues aquí vemos. En primer lugar, daba una gran importancia a la igualdad entre las personas. Es decir, todos éramos iguales. Y en segundo lugar, la libertad. Empezamos a ser libres. La gente empezó a considerarse libre gracias a la Ilustración. ¿Esto qué trajo consigo? Pues algo fundamental, y es que la sociedad de repente despertara. Ya el pueblo ya no era sumiso, ya decía, pero vamos a ver, nosotros ¿por qué tenemos que estar al mando? ¿Por qué somos prácticamente esclavos de nuestro rey? ¿Por qué no somos personas como él? Este movimiento de Ilustración hizo que la gente empezara a pensar en sí misma, ¿no? Como sociedad. Y así surgió la Revolución Francesa, y es como el pueblo francés se levantó ante este absolutismo y empezó a reclamar sus derechos, ¿no? como pueblo. Digamos que la Revolución Francesa se fundamentó en un lema que tenía tres grandes palabras, que es el eje de la Revolución Francesa. En primer lugar, liberté, en francés, que quiere decir libertad. Libertad de la gente, del pueblo. En segundo lugar, égalité, es decir, igualdad, todos somos iguales. Y tercer lugar, fraternité, la fraternidad entre el pueblo francés. Liberté, égalité y fraternité. Digamos que estas tres palabras son los tres grandes ejes de lo que hoy en día es la República Francesa. Y así surgió la Revolución Francesa, el pueblo francés levantándose contra los que les mandaban. ¿Qué trajo consigo? Pues en primer lugar, algo fundamental, y es el nacimiento de las clases sociales. Es decir, dentro de esa ciudadanía que se levantó,
había diferentes rangos, diferentes tipos de sociedades. Digamos que desde los más bajos hasta las más grandes y altas esferas, ¿no? Aquí vemos una imagen que lo ilustra bien claro, como un pobre campesino lleva a hombros a nobles y a burgueses que, digamos, viven a costa de esa persona, ¿no? Obviamente, cuando surge una revolución siempre hay gente que se aprovecha un poco más que otros. ¿Y cuáles son las grandes conquistas de esta Revolución Francesa? Es decir, ¿qué conocemos ahora, nuestra forma de vivir en la actualidad, que se lo debemos a la Revolución Francesa? En primer lugar, esto que tenemos aquí, es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y sí, es del hombre y del ciudadano porque en esa época la mujer no disfrutaba de los mismos derechos que sí que disfrutaba el hombre. Muchos sí, pero otros grandes derechos que ahora, gracias a Dios, se están conquistando, no los tenían. Y esto fue fundamental porque fue una declaración en la que el ser humano ya tenía unos derechos fundamentales que no se podían violar bajo ningún aspecto. Ya no mandaban sobre eso. Y por otro lado, la Constitución francesa, es decir, un papel, un documento donde se recogían estos derechos y estas libertades del pueblo francés. Imaginaos la revolución que supone esto. De repente, de un día para otro, pasas de no ser nadie a de repente tener un documento oficial que dice cuáles son tus derechos como persona y también tus libertades y tus obligaciones. Derechos. En segundo lugar, segunda gran conquista, esto de aquí, el derecho a voto, o lo mismo que, o lo que se denomina, una palabra que es un poco rara, pero que la vais a escuchar mucho, sufragio. El sufragio es el derecho que tenemos los ciudadanos a votar. Y me preguntaréis, ¿todos los ciudadanos? Pues ahora mismo en España, por ejemplo, sí, todos los ciudadanos, los mayores de 18 años. Pero el sufragio no fue universal de repente no empezó a votar todo el mundo. Al principio, digamos que solo votaban los hombres. Luego ya comenzaron a votar las mujeres, y estos son grandes conquistas que surgen a lo largo del tiempo, ¿vale? De momento existió el sufragio, que es el derecho a voto. Ya algunos ciudadanos, algunos, no todos, ya podían votar. ¿Y qué votaban? Pues votaban, por ejemplo, quién les gobernaba en su país o en su ciudad, algunas leyes, ese tipo de cosas. Antes, hasta este momento, no se discutía esto. Esto lo dictaba el rey, y lo que el rey decía iba a misa. A partir del sufragio, el poder ya residía en el pueblo. Y finalmente, aquí vemos una cantidad ingente, muchísimos obreros, porque surgió un levantamiento también del pueblo obrero. Es decir, cuando la gente que trabajaba en fábricas de repente se les quedó claro que tenían derechos, dijeron, ¿cómo que también tenemos nosotros derechos? Pues vamos a levantarnos y a exigir nuestros derechos, que hasta entonces no habían podido. Se denominó el movimiento obrero. ¿Qué consiguió el movimiento obrero que ahora, por ejemplo, conocéis y que vuestros padres, vuestras madres disfrutan? Pues, por ejemplo, algo tan obvio como que tengas que trabajar 8 horas y no más. Hasta entonces tú podías trabajar todo lo que el jefe te mandara. Ahora tenemos unos derechos, y es que no podemos trabajar más de 8 horas. También el derecho de tener vacaciones, el derecho de tener un sueldo, es decir, un dinero que te pagan por el trabajo que haces. El derecho a tener una representación en un sindicato, es decir, gente que mire por tu interés dentro de la empresa y que no solo se mire por el interés del empresario. A todos estos grandes derechos que conquistó el pueblo obrero en este caso, se le llamó movimiento obrero. Vosotros imaginad, si no existiera una declaración de derechos ni una constitución con derechos y libertades del hombre, pues el obrero no podría haber exigido absolutamente nada. Así que es fundamental, ¿vale? Vosotros pensad en todo lo que ahora conocemos en la actualidad y lo mucho que le debemos a esta gran revolución social, la Revolución Francesa. Para terminar, al final de la página, en esta página web, os he dejado en la sección de ciencias sociales, al final del todo, cuando os veáis el vídeo, aparece un archivo descargable, es un archivo Word en el que os he dejado estas dos imágenes colgadas, donde se ve claramente lo que es un sufragio, ¿no? Uno más actual y otro posterior. Quiero que veáis las diferencias que hay entre una y otra, que yo creo que son claras, y también las similitudes, que también son obvias, y completéis la tabla que os he dejado en Word. Así que ya sabéis, primero veis el vídeo, este que estáis viendo ahora. Cuando lo terminéis, vais a la parte de abajo de la página, descargáis el archivo Word y ahí tenéis las dos imágenes para comparar y la tabla para realizar la tarea de hoy. Venga, saludos a todos y cuidaros.